Buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Puestos en pie, vamos a dedicar este tiempo a Él, que Él sea honrado a través de los cantos, que nosotros podamos también abrir nuestro corazón a Él, amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad, Señor, por tu amor, gracias porque nos permites llegar a tu casa y sobre todo, Señor, que quieres la adoración de un corazón contrito y humillado, Señor. Y a eso venimos, Padre, para que tu palabra, la semilla de tu palabra caiga en nuestro corazón. Y así mismo podamos nosotros como iglesia animarnos unos a los otros, donde también nosotros como cuerpo tuyo, Señor, podamos gozarnos alabándote y también, Señor, escuchando el mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar estas alabanzas que hemos preparado para alabar al Señor. Él es el Dios que adoramos y muchos países adoran a un Dios, a dioses, ¿verdad? Que no es el Dios vivo que nosotros adoramos. Y nuestra oración debe ser que Dios abra el corazón de esa gente que no lo conoce, amén. Ese Dios que nosotros adoramos es el Dios que hace milagros, el Dios de misericordia, el Dios que puede salvar, como dice el coro. Vamos a alabarlo. Puedes
la muerte y el pecado, glorioso Redentor, vive, te adoramos. Ese es el Dios que adoramos, amén. Hola, buenas tardes, bienvenidos, realmente contento de que nos estén visitando esta tarde y todas las personas que nos están mirando o nos van a estar mirando online. Quiero compartir una cita que se encuentra en Isaías 58:11, dice: Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Anuncio para esta semana, pueden tomar sus asientos. Anuncio para esta semana, recordemos el 22 de septiembre es día de oración en las escuelas. Muchas escuelas tienen por costumbre reunirse en el asta de la bandera para orar. Jóvenes se reúnen el viernes, extendemos la invitación, si tienen algún joven amigo, familiar, sobrino, vecinos, invítenlos a venir y a compartir un rato con los jóvenes de la iglesia y aprender un poco más de la palabra de Dios. Ay, disculpen, llegaron devocionales nuevos, nuestro pan diario, son gratis y están a la salida. Pueden tomar uno cuando van saliendo y creo que pueden llevar uno para algún vecino o amigo que tengan. Puestos en pie nuevamente, vamos a seguir alabando a nuestro Dios. ¿Cuántos están contentos hoy? Amén. El Señor ha sido bueno con nosotros, amén. Amén.
¿Cuántos somos hijos de Dios? Amén. Creo que es una manera que nosotros podemos recordar el amor de Dios. Él sigue amándonos y como hijos a veces nos jala la oreja, ¿verdad? Porque somos tercos y a veces queremos hacer las cosas que van fuera de su voluntad. Pero Él como Padre, ¿verdad? Nos quiere traer de nuevo al redil para así pastorearnos, ¿verdad? Como el buen pastor que es. Amén. Entonces vamos a cantarlo y reconocer quién es el Rey de Reyes.
Honramos al Rey, ¿verdad?, que se lo merece, a nuestro Señor y Salvador, que es el único, ¿verdad?, que vela por nosotros, amén, y nos cuida. Es un Dios que es por toda la eternidad. Y ese canto que vamos a cantar, ¿verdad?, de eso se trata. Es un Dios eterno, un Dios que nos salvó no solo por un día, sino por toda una eternidad, amén. Vamos a cantarlo juntos y usted gócese ahí donde está, amén. Vamos a cambiarlo. Pueden sentarse.
Gracias porque nos has permitido venir a alabarte en esta tarde, estar en tu santuario, en tu casa. No somos dignos de alabarte, Señor, pero gracias porque nos has dado esa bendición. Prepara nuestros corazones para seguir alabándote. Sigue bendiciendo cada corazón quebrantado. Sigue trayendo sanidad al que necesita sanidad, Señor. En ti y en ti esperaremos. En Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Somos Centro Cristiano Bethesda, Casa de Misericordia, Casa de Bondad. Déjame decirle que el día de ayer pasamos una tarde muy amena, muy grata. Pero sabe que hace años atrás, en la primavera del 2012, Dios pone un sueño, una visión en nuestros corazones, estando en una noche en el apartamento donde vivía aquí en el Valle de Texas. Dios a las 3 de la mañana me lleva su palabra a investigar la vida de Abraham, que empezáramos una iglesia que tuviera una visión de alcanzar la nueva generación para Cristo, para alcanzar jovencitos para Cristo. Yo le dije a Dios en esa noche, leyendo su palabra, le dije, Señor, pero no sé cómo hacerle. Y mi respuesta a las 3, 4 de la mañana ese día fue y le dije, no, Señor, no. Y me fui a descansar. En la tarde tenía un estudio y normalmente cuando tengo un estudio hago ejercicio antes de ir al estudio. Y corriendo yo, orando con el Señor, y me dice, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas del devocional de la noche en la palabra? Y yo le dije al Señor, mira, si tú me estás mandando, lo voy a hacer. Y va a ser 9 años, este 30 de septiembre que Centro Cristiano Bethesda empezó. El 30 de septiembre vamos a estar cumpliendo 9 años. Un aplauso a Dios por esa fidelidad a nuestro Señor. 9 años. Y qué ironía. Va a ser 26 años que también un 30 de septiembre Dios me sacó de la tierra, de mi parentela, de la tierra que me vio nacer. Un 30 de septiembre de 1995 a las 5 de la mañana iba yo al aeropuerto de la Ciudad de México. Venía por un año, mis hermanos. Acababa de llevar mi currículo vitae a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos. Había dejado atrás 2 locales comerciales ya con un negocio establecido desde los 6 años. Había comprado otro local comercial y venía por un año. Y quería regresar a cumplir, a litigar, a trabajar en mis negocios. Y anoche reflexionaba sobre eso y le daba gracias a Dios que me llamó a su servicio. Todo lo demás, decía el apóstol Pablo, lo tengo como nada, por tal de ganar uno más para Cristo. Y sabe que anoche reflexionaba porque 20 jovencitos se reunieron y estaban jugando, alabando a Dios, comiendo, pero sobre todo escuchando la palabra de Dios. Sabe que Bethesda empezó con esa visión de Dios, con ese sueño, esa misión. Y no teníamos un lugar donde los jóvenes se podrían reunir, pero me dice mi esposa, mi amor, haz un coffee chat. Y empezamos ahí en la University, en ese Starbucks que está ahí, nos quedaba algo retirado. Entonces mandé a construir uno en la Trenton y 281. Pues Señor, que construyan uno, ahí está bueno el lugar. Y mire, lo construyeron. Ya llegaban los jóvenes. ¿Quién iba a pensar que esos jóvenes tan serios, tan tímidos, como Juan Pablo y Victoria, que están, el día de hoy están sirviendo al Señor? Gloria a Dios. Y les daba la palabra a Juan Pablo. Y yo lo miraba, cómo les daba la palabra en inglés. Y les daba palabra de Dios. Utilizó un término en griego, que es la palabra consumado es, tetelestai, y les explicaba a los jóvenes en mí.
con tal de que estos jóvenes crezcan para Cristo. Y ya después yo les compartí Eclesiastés 12:1 y voy a invitar a alguno de los jóvenes a que pase voluntariamente, y si no yo lo voy a escoger, porque les dejé tarea que se aprendieran Eclesiastés 12:1. Emerson, tú ni te apuntes porque ya no somos jóvenes, tú y yo. Dice Rolando, y yo no, pues tampoco. ¿Alguno? Ok. Acaba no elegir, mija. Ok, antes de que, y algún, me miran, no, yo no. Agarra el micrófono, mija, y nos lo vas a decir con voz de mando y con voz femenina. So I know it in English. So Ecclesiastes 12:1. Remember your Creator in the days of your youth. In the days of your youth, so that when the days grow old, you will not say, I have no contentment. Something like that. Eclesiastés 12:1. Yo soy bueno para traducir. Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días en los cuales digas, no tengo contentamiento. Palabra de Dios. Vamos así los jóvenes, los niños a salir, los jóvenes se quedan aquí conmigo, y nosotros vamos a la palabra de Dios, a Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 9. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 9. Me da gozo verlos nuevamente. Y en cuanto tenga la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 6 al 9, se pone de pie en reverencia a la santa palabra de Dios. Dice de esta manera la palabra de Dios: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestada Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Padre, gracias porque a eso mandaste a tu Hijo amado, en el cual tú expresaste, este es mi Hijo, en el cual yo tengo contentamiento, complacencia, para que nuestras almas fueran salvadas del lago, del infierno, del alumbre, Señor. Gracias por tu misericordia, más bien dicho, por tu gran misericordia. Bendito seas. Y ahora que estamos estudiando, escudriñando tu palabra, prepara nuestros oídos espirituales, que nuestro espíritu se conecte con el Espíritu Santo, para que seamos llenos de Él y cumplamos tu voluntad. En Cristo Jesús, amén. Se pueden sentar. Esta carta empieza con la presentación del apóstol Pedro, que Dios le da una misión. 2 veces le dice el Señor, 3 veces le dice el Señor si le amaba, y Pedro le contesta que sí, y Dios le dice: pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas y apacienta mis ovejas. Pero después de eso, en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 18 en adelante, Jesús le va a decir una profecía, lo que va a pasar adelante con Pedro. Le deja saber a Pedro, dice: cuando eras joven, tú te ciñías, ibas a donde quiera, tú te arreglabas, pero cuando seas viejo, alguien más te va a ceñir y vas a extender las manos. Y cuenta el texto bíblico en el Evangelio de Juan que estaba Jesucristo hablando de la muerte que iba a tener el apóstol, el siervo de Dios, el discípulo de Cristo llamado Pedro. Dice: vas a morir crucificado por causa del Evangelio. Y sabe que la tradición nos narra que Pedro murió de esa manera, crucificado, extendiendo sus brazos, pero la tradición marca que murió agachando la cabeza, porque él sentía que no era digno de morir de esa manera como murió nuestro Señor Jesucristo. La tradición marca que Pedro así murió, como Jesucristo le mencionó. Y siga esta historia, porque voy a terminar con esta historia, este sermón del Evangelio de Juan capítulo 21, versículos 18 en adelante. Jesucristo le dijo: así vas a morir.
Después de haber cenado, Jesucristo resucitado, haber comido pescado, le deja saber esta profecía a Pedro. Y Pedro sabía lo que era el sufrimiento, mis hermanos. Pedro sabía lo que era la aflicción. Pedro lo conocía. Y estoy hablando de un conocimiento no intelectual, porque usted y yo podemos tener un conocimiento intelectual, pero también un conocimiento de la práctica. Me explico de esta manera. Usted puede decir, pues yo tengo un conocimiento y he estudiado mucho sobre la ventana 2040, el lugar más difícil para predicar el evangelio de Cristo. Tengo un conocimiento, es más, me mandan mensualmente de los misioneros que están siendo perseguidos allá en aquel lugar para que yo ore. Ese es un conocimiento intelectual que usted conoce y para que se ponga a orar por estos siervos de Dios. Pero un conocimiento práctico es cuando usted se mete allá y es perseguido por la fe de Jesucristo. Pues Pedro tenía el conocimiento práctico, había visto que habían arrestado al maestro, que lo habían golpeado. Es más, Pedro tuvo miedo. Aquel Pedro bravo, temperamental, tuvo miedo y negó 3 veces al maestro. Él conocía el dolor, la aflicción. Y Dios, el Espíritu Santo, lo va a utilizar en sus años de madurez espiritual para que anime a la iglesia del primer siglo y le diga y le exprese: aunque hay aflicción, aunque hay tristeza y hay dolor, hay esperanza en Cristo. A los cristianos del primer siglo y a nosotros también, mis hermanos. Si ahorita tu vida está en bonanza, gloria a Dios. Pero si estás pasando por el momento de la prueba de la aflicción, bendito sea su nombre también. Dios es el mismo y Dios está con nosotros. Por eso el versículo número 6 dice de esta manera: en lo cual vosotros os alegráis. ¿Por qué estaba expresando el apóstol Pablo? Dice, en lo cual vosotros os alegráis. Vamos a lo que estudiamos rápidamente unos puntos la semana pasada. Es que el apóstol Pedro, para animar a la iglesia perseguida por el imperio romano, el emperador Nerón, les dice que tenemos una herencia. Recordamos lo que les prediqué la semana pasada. Yo no sé si nos logra caer el 20, si usted se imagina, guarda en su corazón, en su espíritu, la herencia de Dios, mis hermanos. Yo no sé si yo quisiera decirles, mis hermanos, fíjense lo que dice la palabra: una herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible. Es la herencia que Dios nos tiene reservada para nosotros, la cual no se puede contaminar, no se puede perder, está guardada. Y dice Dios que también nos está guardando a nosotros para que tomemos esa herencia. Por eso el apóstol Pedro les dice: en lo cual os alegráis. En lo cual, o sea, esto debe de producir gozo, alegría, certeza. Que Dios tiene cuán grande es el amor de Dios, que no lo podemos entender, no lo podemos medir. Siendo pecadores, inmerecedores de su gracia, de su misericordia, de su amor, dice la palabra, tiene una herencia para ti. Una herencia incontaminada, inmarcesible, incorruptible. Por eso es que te alegras. Sin embargo, vamos a ver que hay un pero, dice la palabra de Dios en el versículo 6, en el cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo. O sea, está diciendo la palabra de Dios que por un lapso de tiempo, un poco de tiempo. Déjeme explicarme un poquito más en esto. Cuando habla la palabra de Dios que aunque ahora por un lapso de tiempo, por un poco de tiempo, vamos a tener que pasar por la aflicción, por la prueba, se está refiriendo la palabra de Dios a este corto lapso de tiempo, aunque por un lado, a la vida terrenal. Aquí, la vida terrenal. ¿Cómo se puede comparar la vida terrenal con la vida eterna? Es que la vida terrenal, mis hermanos, si lo mido, es de esta manera. La vida eterna, mis hermanos, se va extendiendo, y no puedo abarcarla porque es eterna. Como Dios, no hay principio, no hay fin. Por eso dice, es a little time, es un poco de tiempo. No es nada comparado a lo que te espera en la eternidad de Dios y a que pases a tomar tu herencia, que es la eternidad. ¿Se da cuenta lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Aunque
Dice, wow, imagínense, les escribe estas palabras, la iglesia de Cristo contenta, wow, vamos adelante a pesar de la persecución, nos alegramos, hay gozo en nosotros. Pero dice el apóstol Pedro, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Se da cuenta cómo la doctrina falsa enseña todo lo contrario a la palabra de Dios? Es que el padre de mentira es Satanás. La palabra de Dios nunca te dice que no vas a estar exento de pasar por la prueba. Escúchame bien, el Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, el que ha decidido, que vamos a cantar esa alabanza al final, el que ha decidido poner su mano al arado, como lo expresó nuestro Señor Jesucristo, la vida cristiana, el que ha decidido poner su mano al arado, seguir a Jesucristo y no vuelvo atrás, confío en Él, esa persona en un lapso de tiempo va a ser probado. Welcome a la vida cristiana, bienvenido. Pero te voy a decir una verdad de la palabra de Dios. En tu vida tú vas a ser probado como hijo de Dios. Wow, pastor. Fíjate lo que dice la Escritura, lo presenta como una necesidad si es necesario. O sea, no es una opción. Ay, yo voy a ser probado como... No, es que no es una opción. Es una necesidad. Pastor, entonces nuestro Dios es un Dios masoquista que nos gusta, que suframos. No, mis hermanos. Dios, cuando es el propósito de Dios, cuando es la prueba, la palabra de Dios está hablando de la prueba, no de las consecuencias de nuestros actos, de nuestras decisiones. Cuando es una prueba, Dios no es masoquista. No va a permitir que pases un dolor en vano. Una lágrima que llegues a derramar por el sufrimiento que trae la prueba no va a ser en vano. Porque somos seres humanos, sentimos. No va a ser en vano. Y lo vamos a ir explicando conforme al texto. Dice la palabra de Dios, si es necesario. Sabe que en la vida habitual, en el momento que es concebido, el ser humano, aún desde el vientre de la madre, empieza a ver necesidades para ese embrión, se empieza a alimentar de la mamá. Y cuando nace necesita la leche materna o la leche para el bebé, es una necesidad, mis hermanos, porque si no, ese bebé se va a morir. Así presenta la palabra de Dios la vida cristiana, si es necesario. La aflicción y el dolor, la prueba en el Hijo de Dios es necesario. En diversas pruebas, dice la palabra de Dios. El punto número 1 que vamos a encontrar acá es que Dios va a permitir que personas traigan aflicción a tu vida. Dice la palabra de Dios en diversas pruebas. La prueba que estaba pasando aquí, la iglesia de Cristo, no eran tormentas de la naturaleza, o porque venía algo de la naturaleza, o porque era el castigo de Dios. No, la prueba que estaban pasando es que los incrédulos, los que no habían decidido seguir al Jesucristo resucitado, al que no decidieron seguir al Dios vivo, no simplemente no lo decidieron seguir y estaban siendo pasivos. Porque hay mucha gente que no decide seguir a Cristo y son pasivos, no se meten contigo. Es más, te llegan hasta a respetar por tu fe, por tu manera de vivir. Pero hay gente que va a decidir no seguir a Cristo y no van a ser pasivos, van a ser activos. Aún Dios va a permitir que esa gente produzca aflicción en tu vida para que venga la prueba. Wow, pastor. Dios lo permitió, Él es soberano. El soberano Dios. Pero no lo hace simplemente Dios porque a Dios se le ocurre y quiere ver a sus hijos sufrir. No, mis hermanos. Dios todo lo hace con un propósito. Dios todo lo hace con un propósito. El primer propósito que vamos a ver es para que voltees a ver a Dios. La iglesia estaba siendo perseguida y Pedro les dice, volteen a ver a Dios. En Él tenemos una herencia, en Él tenemos consuelo. Cuando Jesucristo sea manifestado,
Mis hermanos, si no solamente vamos a voltear a Dios por voltearlo a ver, sino para que le oremos a Dios. Señor, ayúdanos. Y Dios obra, Sabe que yo tengo mi experiencia con Dios y yo les predico la palabra de Dios. Pero muchas de mis experiencias que yo no se las platico, tal vez a veces en privado. Como la gente que nos produce aflicción, oramos a Dios. Para que voltees a ver a Dios en oración. No solo para que Dios lo haga a un lado, sino para que Dios lo salve y lo rescate de su mala manera de vivir. Segundo, Dios va a permitir, dice su palabra en el versículo número 6, que Dios va a permitir que venga la prueba, que venga el dolor, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Estaban siendo perseguidos por los romanos, el emperador Nerón al frente, mandando a perseguirlos, quitarle la vida. ¿Sabes? En segundo lugar, esto te va a hacer consciente de recordar las promesas de Dios. Dice Pedro, por si no se acuerdan, yo les escribo. Alégrate. Muchas veces cuando toda nuestra vida está en bonanza, no nos acordamos de las promesas de Dios. No nos acordamos de honrarlo. Pero ¿qué tal cuando viene la aflicción? Empiezas a recordar la palabra. Por eso a los jóvenes les dejé que se recordaran Eclesiastés 12:1, porque tenemos que aprendernos la palabra, memorizar ella, meditar en ella. Empezamos a recordar que pueden caer 1,000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no nos llegará. O sea, dice, wow, Señor. El estar en diversas pruebas nos hace recordar las promesas de Dios. Por nada estés afanado, sino sean presentadas vuestras peticiones en toda oración, súplica y con acciones de gracia delante de Dios. Y la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. La paz de Cristo. ¿Quieres tener paz en diversas pruebas? Recuerda las promesas de Dios. Dios permite aún que su creación, los que no han decidido por Jesucristo y están del otro bando, que nos aflijan, para que crees una dependencia total de Dios. Para que crees en tu vida cristiana una total dependencia de Dios. A veces podemos confiar en nosotros, en nuestros talentos, en lo que tenemos, en nuestras posesiones. Oh, estoy seguro porque pues yo tengo guardado ahí hasta para pagar medio año de la hipoteca de la casa. No, qué bueno que seas diligente y cuidadoso. Pero nuestra dependencia en la prueba, el único que te puede dar consuelo es Dios. Dios a veces nos lleva a ese desierto para que dependamos totalmente de Él, para que saquemos lo que hay en nosotros. Y eso lo vamos a ver en el versículo número 7. Pero desde ahorita, para que cuando venga la prueba, solamente tengas una dependencia total de Dios. Es por eso que el apóstol Pedro presenta la aflicción en la prueba como una necesidad, un alimento básico a la vida del Hijo de Dios, al cristiano. Ahí es donde vas a ser probado. No en los momentos, aunque por un lapso de tiempo, no te preocupes, dice Pedro, esto no es para la eternidad. Versículo número 7, dice la palabra de Dios, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado a Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, dice el 8. Lo que vemos aquí en el versículo número 7, que siga hablando de la prueba, para que sea sometida a prueba vuestra fe. Eres hijo de Dios, tienes una fe que pusiste en la persona y en la obra de Jesús. Así se empieza la vida cristiana.
y va a ser probada. Es una necesidad, dice el apóstol Pedro. Va a ser sometido a prueba tu fe. Y hace una comparación con este metal tan precioso que es el oro. Si usted sabe, la reserva de cada país está en oro, lingotes de oro. Y la palabra, imagínense, en el primer siglo ya se refinaba el oro y el apóstol Pedro, ese pescador, imagínense ese que lanzaba la red, ahora escribiendo conforme a su carácter, su personalidad, la sabiduría que aprendió del Curios, compara nuestra fe en la prueba como es refinado el oro. Pero miren lo que dice el texto, es mucho más preciosa. Es mucho más preciosa. A mucha gente le encanta el oro amarillo o blanco, pero dice, wow, tu fe en la prueba es mucho más preciosa que ese metal. Y lo vamos a ver por qué. Entonces, el punto número 1 que vemos es que Dios permite. Ya expliqué lo que era la prueba. Dice la palabra de Dios que vamos a ser probados en diversas pruebas. Las pruebas pueden venir de diferentes maneras, de biología, matemáticas, física elemental, geografía, civismo, qué sé yo. Pero en la vida cristiana la prueba puede venir de una enfermedad. Dices, wow, Señor, y ahora que te estaba alabando, que te estaba entregando todo. Un problema relacional, el financiero, diversas pruebas. Pero la prueba que estaba atravesando aquí la iglesia de Cristo en el primer siglo, cuando Pedro escribe, es que Dios estaba permitiendo que aquellos que no habían abrazado su fe afligieran a la iglesia de Cristo. Número 2, esto nos lleva al punto 2. Dios estaba permitiendo y estaba usando a otras personas para que a través de esa aflicción probaran la fe de los hijos de Dios. Wow, interesante. Dios va a permitir que los hijos del diablo te lleven a prueba para ver tu fe. Para ver si vives aquello que predicas. A ver si vives por aquel el cual dices que has amado. Para ver si vives por aquel que murió en la cruz del Calvario por ti. Si vives por el Padre que no escatimó ni a su propio Hijo para que tuvieras vida eterna. Eso estaba pasando en el primer siglo y sigue pasando. Bendito sea Dios que aquí todavía estamos cercados. Pero se están levantando algunos que piden tolerancia, pero no van a tener tolerancia contigo en un momento. Los hijos de Satanás en un momento no van a tolerar tu fe. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y aún Dios va a permitir que tu fe sea probada por esa gente, por gente incrédula que no decidió seguir a Cristo. Pero por un lapso de tiempo, mis hermanos. Y al final, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a ganar. Les vamos a dar en la torre. Amén. Estamos del lado del león de Judá. Aquel que viene a defender a su nación Israel en caballo blanco, dice la palabra. Y Flavio César, aquel que hacía novelas, ahora canta para Dios, dice, en caballo blanco vendrá. Y cuando yo escuchaba esa canción, hasta me bajo del carro y agarro el caballo. Vamos a venir con el Señor. Aunque por un lapso de tiempo muchas veces. Recuerde eso. Las promesas de Dios. Para que sometiera. Entonces lo que nos está narrando aquí el texto bíblico es que el oro se calienta. El oro se calienta y empiezan a subir las impurezas. No voy a explicar mucho de eso, pero algo sencillo, que el oro se pone a cierta temperatura cuando aún no está refinado y las impurezas suben. Y el especialista empieza a quitar esas impurezas para que quede un oro refinado. Así es la prueba. Cuando nuestra fe es probada, pues va a empezar a brotar lo que a Dios no le agrada y le va a ir quitando. En el Hijo de Dios lo va a ir quitando. O sea, no crea que Dios hace las cosas en vano. En vano lo está haciendo Satanás.
Pero Dios no hace nada en vano. Por eso el apóstol Pedro empieza a comparar. Es que como en la vida habitual, déjame decirte que en la vida, porque hay una vida habitual y la vida cristiana, nosotros tenemos que vivir la vida cristiana, pero aún en la vida habitual, el carácter, el temperamento, la personalidad, que es un regalo de Dios, tu personalidad que Dios te dio, se mide en los momentos difíciles. No en los momentos de bonanza, en momentos de paz, en momentos de... No. El carácter es medido en el momento de la prueba, en el momento de dificultad. Ahí se ve quién eres tú. Así es la vida cristiana. El carácter cristiano es medido en un problema que estés atravesando en tu vida, financiero, espiritual, enfermedad, persecución por tu fe. Cuando te dicen aleluya, ahí es cuando tú demuestras si eres hijo de Dios. Si practicas Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí es en los momentos de dificultad. Así como el oro es probado en el fuego, el carácter del Hijo de Dios es probado en la dificultad. Si sigues adelante, si sigues amando a Dios, pero Dios no hace nada en vano. Cuando Dios está permitiendo que tu fe sea probada, que se hace esta comparación, en primer lugar, es para que tu carácter cristiano sea probado. Y el carácter cristiano está compuesto por el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor, paz, benignidad, dominio propio, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Ahí es cuando es probado el carácter, el fruto. ¿Cuánto amas a Dios? En la prueba, en la dificultad, te das cuenta cuánto amas a Dios. Si has aprendido a Dios, has aprendido el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ahí, en primer lugar, es para que tu carácter, el carácter de Cristo que está siendo forjado en ti, sea aprobado. En segundo lugar, cuando nuestra fe es sometida a prueba, es porque Dios le va a dar a tu carácter cristiano lo que le está haciendo falta. Ay, pastor, es que yo necesito paciencia. Mis hermanos, es que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. No naces siendo paciente. Ay, es que yo no soy paciente. No, es que y menos esta generación que todo lo quiere rápido. Si a tu carácter le está haciendo falta el fruto del Espíritu Santo, que se llama en la prueba, Dios te va a enseñar a esperar en Él, y a esperar en Él, y a esperar solo en Él. ¿Te das cuenta que tus recursos no sirven? Y ahí en la prueba, Dios le da a tu carácter lo que le falta, a esperar. Si le falta paciencia, paciencia. Si le falta amor a tu prójimo, amor a tu prójimo. Tercero, cada vez que eres pasado por el fuego de la prueba, se va perfeccionando cada vez más tu carácter. Cada vez más se va perfeccionando. ¿Sabes a quién? A la imagen de Jesucristo. Por eso en la comparación dice el apóstol Pedro, más preciosa que el oro, porque sabes que a través de la prueba te vas pareciendo cada vez más a Cristo. Vas muriendo tú para que Cristo viva en ti. Muriendo al pecado y viviendo para Cristo. ¡Qué maravilloso! ¿Se da cuenta que Dios no hace nada en vano? Parte 8b de este versículo y el 9 dice, parte 7b y 8 dice la parte B. Se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aunque ahora no lo veáis.
os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es una realidad, mis queridos hermanos, que nadie ha visto a Jesucristo aquí. Ni a Jesucristo que vivió por 33 años en un cuerpo humano, ni al Jesucristo resucitado, que lo vieron Pedro, que lo vio Pablo. Nadie lo hemos visto. Todos hemos decidido seguirlo por fe. Esto nos va a llevar a nuestro quinto punto. ¿Por qué Dios permite la prueba? Para que nuestra fe sea puesta en prueba, valga la redundancia. Nosotros hemos decidido seguir a Dios por fe. Y aunque esa fe se va desarrollando, usted no ha visto a Dios ni yo lo he visto. Tal vez usted dice, pastor, pero yo tengo una experiencia maravillosa. Pues yo tengo una experiencia. Es más, le contaba a los jovencitos el día de ayer, desde que yo tengo uso de razón, yo tengo una experiencia con Dios. Y yo me dormía en esa litera 5, 6, 7 años y platicaba con Él y me sentía especial delante de Él. Y les platicaba que a los 8 años Dios me libró de muchas cosas, aún de la maestra que castigaba enfrente del grupo y bajaba el pantalón. Yo cantaba el tren del evangelio, oraba a Dios y rápido terminaba mi tarea y la entregaba. Todos tenemos una experiencia con Dios, pero nadie lo ha visto. Yo no he visto, pero un día va a ser manifestado ese Cristo glorioso. Ahora lo que yo hago y le amo simplemente por fe. Y creemos, dice la palabra de Dios en el 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo. Yo le amo. Por eso he decidido seguirlo y ser su siervo. Usted le ama. Hemos decidido creerle a Dios. No solamente creer en Dios, porque hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. El 30 de octubre estuvimos haciendo nuestra agenda para ir a evangelizar. Y yo estoy seguro que ese día en el parque yo voy a encontrar mucha gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Creerle a Dios es muy diferente a que decir, pues yo creo en Dios. Se dice la palabra que aún Satanás cree y tiembla. Cobarde, tiene miedo. Pero no ha decidido creerle a Dios. Creerle a Dios es estar dispuesto a hacer su voluntad. Que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Y dice el apóstol Pedro, ustedes han decidido amarle y han decidido creerle, aunque no lo han visto. Pero un día ese Cristo maravilloso va a ser manifestado, dice el versículo número 7. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, el cual ahora no lo ves, no lo has visto, pero le amas y crees en Él. Ese es el quinto punto por el cual usted y yo somos probados, para que el día que Jesucristo sea manifestado, usted va a estar con un cuerpo glorioso viendo a Jesucristo manifestado. Por un lapso de tiempo, dice la palabra de Dios, va a ser la prueba. ¿Se da cuenta cómo Dios no hace nada en vano? Para nuestro encuentro, la prueba nos prepara para nuestro encuentro con Jesucristo. Imagínese Pedro en la prueba de la persecución. Él animado, ya no era el Pedro que le dijo a Jesucristo, yo te sigo hasta la muerte, o sea, yo le entro y aunque me maten. Bien bravo el Pedro. ¿Cuántos no somos así ya cuando vemos le dices Jesucristo, be quiet, Pedro. Antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Come on, Pedro. Hay crisis. Y no solamente lo negó, dice que todos salieron corriendo, estaban allá escondidos. Lo mataron. Gloria a Dios por las mujeres. Van a ver la tumba y estaba vacía. Y Pedro se levanta y ya no era el mismo. Escribiendo Pedro, iba a ir a la cruz como su maestro, pero la tradición marca que agachó la cabeza
porque no se sentía digno de morir así. Esa prueba de la persecución y su fe fue probada, lo estaba preparando para su encuentro con su maestro. ¿Se imagina las cosas espirituales? Es maravilloso. Versículo número 9, dice la palabra de Dios: obteniendo el fin de vuestra fe. Fíjese lo que dice el versículo número 7: para que sometida a prueba vuestra fe. La palabra fe, una palabra tan pequeña con 2 letras. Versículo 9: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Déjeme decirle una verdad que usted conoce y ya la debe de conocer y la debe de tener bien arraigada en su mente, en su corazón, en su espíritu. La vida cristiana se empieza con fe, mis hermanos, no hay otra manera. La vida cristiana se empieza con fe, dice el versículo, obteniendo el fin de vuestra fe. Ese es el fin, pero la vida cristiana, yo voy atrás, la vida cristiana se empieza con fe. Cuando tú decidiste, yo no sé si tú recuerdas en el momento que le entregaste tu vida a Jesucristo. Yo fue en un mes de octubre en el año de 95 en el condado de Orange, en California, en la Primera y la Broadway, en los apartamentos que están ahí enfrente de un gasolín APN. Yo ahí me agaché un día y llorando le entregué mi vida a Jesucristo y lo hice por fe. Por fe. Le dije, aquí estoy, Señor. 23 años de edad. Pensaba que lo tenía todo, pero te entrego mi vida, te he conocido de oídas, pero ahora te quiero ver. Y le entrego mi vida total a Jesucristo. ¿Y sabe por qué lo hice? Por fe. Así se empieza la vida cristiana, por fe. ¿Y sabe qué? Dice la carta a los Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si usted no tiene fe, es imposible agradar a Dios sin fe. Y los que nos acercamos a Él, cuando usted da un paso, 2, y el Espíritu Santo lo convenció de pecado, de justicia y de juicio, usted acerca, es necesario que nos acerquemos con fe, porque sin fe es imposible agradarle. Y cuando usted decide vivir la vida cristiana, usted quiere agradar a aquel que se entregó por usted. Y la vida cristiana, cuando naciste de nuevo, se vive por fe. Ay, Señor, decía alguien ayer en los jóvenes, oren por mí para que mi fe. ¿Cuántas veces no le ha faltado a usted la fe? A mí. Y se vive por fe la vida cristiana. ¿Cuántas veces en nuestro caminar, qué le dijeron los discípulos a Jesucristo? Aumentanos la fe. Sin embargo, dice la palabra, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y la vida cristiana se termina con fe. Pastor, me ha faltado. Qué bueno. A mí también me ha faltado. Pero vamos delante de su trono, delante de Él, a través de su palabra, y Dios, por su gracia y su misericordia, nos sigue aumentando la fe. Pero al final esta fe, como se empezó la vida cristiana, al final esta fe, el principal propósito es la salvación de tu alma. Por un lapso de tiempo, a Dios le interesa la eternidad. A Dios le interesa todo, pero a Dios lo que más le interesa, la eternidad que vas a pasar con Él, alabándole, glorificando y viviendo para la alabanza de su gloria. La fe que un día tú pusiste en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo es la fe que te va a salvar al final del día, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación. Obteniendo viene del griego komilomenoi, que significa recibir una recompensa. La salvación de nuestras almas. Con esto voy a terminar, mis queridos hermanos, y espero en Dios me hayan seguido, y les voy a decir, vamos a terminar con el capítulo 21, versículo 18 en adelante del Evangelio de Juan. Aquí nos surge una pregunta cuando vemos que todo hijo de Dios va a tener que pasar por la prueba. Ten la seguridad. Y si muchas veces no la pasas, la haces a un lado y dices, Dios va a decir, ahí está de nuevo. Todos vamos a ser probados. Pero una pregunta que nos surge, y cuando Dios me lleva a escribir este sermón, ¿todos vamos a ser probados de la misma manera?
mis hermanos, no. ¿Y por qué le digo que no? Porque la Escritura me muestra que cada quien pasó sus diferentes pruebas. No porque yo lo diga. Si usted ha escudriñado la Escritura, usted se da cuenta que cada uno es probado de diferente manera. Es que todos somos diferentes. Dios nunca va a permitir ni te va a dar algo que tú no puedas cumplir. Si usted va a la vida de los hijos de Jacob, Israel, José fue probado muy diferente a cada uno de sus hermanos. José fue probado muy diferente a cada uno, aún del primogénito llamado Rubén. Que cuando usted ve la vida de José, nadie quisiera pasar por ese proceso de prueba. Wow, el pequeño, amado por su padre. Dice la palabra de Dios que le hizo una túnica de colores a José. Y Dios tuvo que trabajar con José, porque José dice que pues les presentó su túnica a sus hermanos. Y tal vez le decía, mira lo que me hizo mi papá. Y miraban sus hermanos, hijo, de colores, su túnica. Que eso movió el coraje y la envidia de sus hermanos. Pero Dios lo hizo con un propósito. José fue probado, pero vemos que cada prueba que Dios permitió para que su fe fuera creciendo, Dios la utilizó. Llegó a ser el segundo en el imperio de los egipcios. Y aún el día de hoy se preguntan cómo pudieron hacer esas pirámides, esos hombres. Pues José fue puesto en segundo lugar y administrador, pero tuvo que ser pasado por la prueba. Pedro conocía por revelación de Jesucristo lo que le esperaba. Y dice la palabra de Dios que van caminando y Jesucristo con sus discípulos, y la imagen que yo veo en el texto es que muy probablemente Jesucristo iba abrazando a Juan, al discípulo al cual amaba. Lo que me muestra la palabra de Dios, que cuando Jesús le dice a Pedro, ¿sabes qué? Cuando eras joven te ciñías, ibas a donde tú querías, pero cuando seas viejo, alguien más te va a ceñir y van a extender tus brazos, o sea, vas a morir en muerte de cruz. Y Pedro, como era Pedro, temperamental, vivo, audaz, rápido, le dice al maestro, ¿y qué de ese? Usted lea el texto, era tremendo Pedro. No le dice, ¿qué pasa con Juan? ¿Y qué de ese? Y dice la palabra de Dios que iba ahí Juan, el cual se le había recargado en su pecho en la última cena, en la cena del Señor. Ahí va Juan. Y te ceñirás y te llevarás a donde quieras. Y le dice, ¿y qué de ese? ¿Qué de Juan? O sea, está bien, a mí me estás mandando por enfrente, me van a perseguir y al final me van a matar. Está bien, o sea, eso no lo discutió Pedro ni lo negoció. Es más, yo pienso que en su madurez espiritual que él tenía, ya lo tenía como un privilegio. Aún muriendo agachó la cabeza porque él no se sentía digno de morir así. Esto dijo dando a entender con qué muerte había glorificado a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? O sea, el que se recargó fue Juan. Y Pedro le pregunta, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? No le dijo, ¿qué pasó con Juan? ¿Qué pasó? ¿Qué con ese que llevas ahí abrazado y que lo amas tanto? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Tus pruebas no van a ser mis pruebas. Tu fe no va a ser probada como mi fe. Mas al final del día, no le preguntes al maestro y él, si no quieres que el curioso, el Señor te diga, ¿y a ti qué? O sea,
What's wrong with you? ¿Qué problema contigo? Tú sígueme. No es que Dios sea malo. Dios es amor, es justo, es eterno, es soberano. Dios a ti, a cada uno de los que estamos aquí, te dio una personalidad única. Tu personalidad es un regalo de Dios. Te dio talentos únicos, dones únicos, un carácter único que Dios está moldeando a la manera de Jesucristo. Un temperamento único que si tú quieres, Dios lo utilizará para su gloria. Padre, gracias por permitirnos estudiar tu palabra, que es viva y es eficaz. Un día nuestro Señor va a ser manifestado. Esperamos ese glorioso día. Mientras, Señor, ayúdanos en el proceso de la vida, por un lapso de tiempo, por un poco de tiempo, a vivir con fe, Señor, agradándote a ti. Y si el día de hoy tú estás escuchando este mensaje, lo vas a escuchar, y quieres vivir por Cristo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario que con el corazón creas para justicia, mas con la boca confieses para salvación. Donde quiera que estés, repite esta oración y dile: Padre, reconozco que soy pecador, pero quiero venir a ti y aceptar a Jesucristo primeramente como mi Señor. Primeramente como mi Señor, para hacer tu voluntad. Y en segundo lugar, como mi Salvador. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por permitirnos llegar a tu santuario para alabarte y escuchar tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a levantar los diezmos y ofrendas y vamos a orar por los que ofrenden y los que no pueden ofrendar, ¿verdad? Para que Dios traiga a sus casas, traiga esa bendición, esa necesidad que esté faltando en su casa. Oremos. Padre, te damos gracias, Padre, por la oportunidad de estar otro domingo aquí, Padre, escuchando tu palabra, Padre. Venimos aquí con un corazón humilde, Padre, y te traemos estos diezmos, Padre, y estas ofrendas, porque es lo que nuestro corazón nos indica dar, Padre. Lo damos con alegría, Padre, no por necesidades, Padre, lo damos por alegría, Padre, para traer a tu casa y así tu casa tenga fondos para poder seguir predicando tu palabra y que tu cuerpo siga creciendo, Padre. Te pedimos que guíes a los que administran estos fondos, Padre. Te pedimos por los que van a ofrendar, Padre, y te pedimos por los que no pueden ofrendar, Padre. Te pedimos que los sigas protegiendo y los sigas ayudando y les des esa paz, Padre, les des esa paz financieramente, Padre, y les des también salud, Padre. Padre, te pedimos todo esto en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Puestos en pies, ¿verdad? Ya los que están puestos en pies, vamos a entonar este canto para despedirnos. El Señor es nuestro todo, amén. Dice Hebreos 12:2, la primera parte, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que reflexionemos en esas palabras de ese versículo, la parte A, ¿verdad?, del versículo. Que esta semana podamos recordar quién es el autor de nuestra fe. Amén.
no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Señor, gracias porque eres el autor de nuestra fe, Señor. Señor, y esta tarde, Señor, venimos a ti porque te necesitamos, reconocemos que sin ti, Señor, somos nadie, Señor. Todo lo que tenemos es tuyo. Y queremos, Señor, depositar nuestra confianza en ti, Señor, que eres el autor de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a tener una buena semana y que nosotros podamos representarte bien, brillando para ti, Señor, en un mundo tan caído, un mundo que te necesita, Señor. Oramos por aquellos que están enfermos, que tú los levantes, Señor, con tu voluntad, Señor, sean hechas en su vida, en su salud. Dice que si nosotros tenemos nuestra fe como un grano de mostaza, que es tan pequeño, una de las semillas más chicas, diríamos a este monte que se mueva y se moverá, Señor. Porque tú lo harás, no nosotros, Señor. Es tu palabra. Confiamos en ti, Señor, de que tú transformarás las vidas de la gente que anda perdida, Señor. Ahora, Señor, úsanos como instrumento en tus manos, porque nosotros solo no podemos, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que vive en nosotros, que nos guía a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos.